En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Argentina, ahora comienza Circuito Argentina con Santiago Dorrego. Hola, bienvenidos a Circuito Argentina, soy Santiago Dorrego, estoy en directo desde Buenos Aires y te invito a interconectarte a este circuito todas las semanas, repasando novedades, pensando en nuevas costumbres, nuevos dispositivos, nuevas herramientas y charlando con gente que nos ayude a descifrar el futuro que ya está entre nosotros. Todo el continente conectado a este Circuito Argentina a través de TX Plus. Hoy vamos a hablar de fraudes digitales. En tiempos de crisis, como los que vivimos, aumenta el riesgo de que las empresas sufran delitos corporativos, tanto informáticos como financieros. Muchas veces los que cometen el fraude son empleados de las mismas empresas. Matías Naón es especialista en fraudes corporativos, acaba de presentar su libro El fraude en la era digital. Matías es licenciado en Comercio Exterior y actualmente es Managing Director de Analytics. Trabajó más de 28 años en prevención de fraudes en toda América Latina. Pero vamos a charlar con Matías Naón. Después de la música, vamos a compartir Houdini, el nuevo lanzamiento de Dua Lipa. Ya estamos con Matías Naón, es autor del fraude en la era digital y vamos a charlar un rato sobre estos desafíos que tienen las empresas en esta época en la que se ha multiplicado, ¿no? Los fraudes, las estafas, las complicaciones para las compañías alrededor de las nuevas tecnologías. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Es correcto, como vos decís, generalmente las épocas de crisis como esta, hemos pasado varias en la Argentina y en Latinoamérica, son caldo de cultivo para la generación de distintos tipos de fraude. Lo que ocurre generalmente es que frente a la inestabilidad laboral o a la sensación de que probablemente el trabajo que hoy tengo pueda no tenerlo el día de mañana, eso genera la propensión a la comisión de fraude. A esto sumado a que las empresas en general, cuando atraviesan estas situaciones, están focalizadas en justamente sobrevivir y no en llevar adelante controles, auditorías, que sería lo lógico en cualquier compañía, ¿no? Claro, vos hablás cuando hablas de contexto, hablas de contexto económico que tenemos acá en Argentina y también de contextos globales tipo, no sé, lo que fue la pandemia, en donde también muchos empleados se fueron a trabajar a sus casas, cambiaron los contextos y cambiaron las situaciones allí, incluso tecnológicas, ¿no? de una empresa, porque hubo que confiar en dispositivos que estaban fuera de la compañía, ¿no? O sea, cambió todo. Totalmente, la pandemia fue un acelerador en la implementación del uso de distintas tecnologías que nos permitan justamente evitar la presencialidad y poder tener algún otro tipo de alternativa para manejarnos con respecto al tema de la comunicación. El problema es que habían países, por supuesto más desarrollados que los nuestros, que estaban preparados o un poco más preparados que nosotros para hacer esa transición de lo analógico a lo digital. En nuestro país claramente no estábamos listos, tanto como en otros países de Latinoamérica, y eso vino de la mano de que se hayan generado una cantidad de vulnerabilidades en el traspaso de información, en el flujo de información, que generan justamente un incremento en fraudes de tipo digital, diría que exponencial, justamente a partir de 2020. Uh-huh. Y con respecto al contexto económico que vivimos, que tenemos, ¿vos creés que hay empleados así infieles que dicen, bueno, ya está, tiro todo por la borda, estafo a la compañía de una manera importante, de una manera grande, y después, total que explote todo, me voy de la compañía, nunca me van a descubrir, o son microestafas que se van sosteniendo durante el tiempo? Bueno, yo creo que es un poco más complejo que eso. Me parece que confluyen un montón de variables para que se genere algún tipo de fraude. Una claramente es la que vos decís, que tiene que ver con la situación económica que podemos estar atravesando nosotros aquí en Argentina,
o en otro país de Latinoamérica, y después depende de cada una de las compañías. Vamos a suponer que estamos hablando de una compañía que esté atravesando un proceso de reestructuración, a partir Ujú. del cual esté justamente vinculando una Peligros cantidad de de despidos, empleados. claro, claro. Exactamente. Por otro lado, que esté, digamos, abocado a una negociación sindical, que esté Ujú. abocado a, por ejemplo, alguna empresa que vive de las importaciones, a sentarse a negociar con el gobierno para poder ingresar parte de los insumos que necesita para Claro, fabricar determinado producto. Y frente a todas esas variables, se encuentra un empleado que tenga alguna dificultad económica particular, que tenga alguna deuda, que tenga alguna hipoteca que pagar, y ujú, que en el área donde él trabaja, por ejemplo, se haya generado algún hueco donde él entiende de que se puede producir algún tipo de maniobra de claro. manera desleal para la compañía, pero a favor de él. Entonces, cuando confluyen todas esas variables, generalmente lo que termina ocurriendo es que se genera un fraude. Puede ser un microfraude, puede ser un fraude en connivencia con otros actores dentro de la compañía, o un fraude en connivencia con un tercero, por ejemplo, el fraude con algún proveedor, que es el que más Claro. comúnmente hemos escuchado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si se dan todas estas variables, generalmente el fraude termina ocurriendo. ¿Cómo juega la tecnología alrededor de eso? ¿Cómo juegan los sistemas? ¿Cómo juegan los sistemas de control? ¿Se puede prevenir a partir de sistemas de control tecnológico o siempre encuentran una vuelta? La tecnología es fundamental. El problema es quién administra y controla esa tecnología. Ujú. Porque si yo tengo implementado software qué sé yo, vamos a suponer algún software para evitar de que tal o cual información pueda ser accedida o, desde afuera o desde adentro de la compañía, etcétera. Pero si yo no tengo un ser humano que se encargue de controlar qué es lo que pasa, es muy, pero muy difícil. Que eso rinda sus frutos. Y lo que nos encontramos es que muchas veces la tecnología está, pero no hay quien la administre, muchas veces por falta de recursos también, ¿no? Falta de recursos humanos, Claro, justamente. claro, claro. Además, cuando empiezan Entonces, a reducirse las empresas o ajustar cuestiones las empresas o a tercerizar ciertas situaciones, eh, bueno, faltan manos o faltan recursos que administren ese tipo de cosas. Y en general también es como que se dejan de lado, ¿no? Hay cierta. Pasa en las compañías que tenés como hasta cierta tolerancia al fraude, como decir, bueno, esto es lo que. Los usos y costumbres. Esto está permitido. Hasta acá está permitido y de pronto se dan cuenta que eso se le fue de las manos. sin duda, esto no vas a encontrar ningún director, ningún CEO que te lo diga, pero por Claro, 25 años de experiencia, y después de haber hablado con directores regionales, CEO, directores legales, directores de recursos humanos, está clarísimo que hay cierto nivel de tolerancia, y que cuando ya el daño económico y reputacional comienza a tener un volumen importante, es cuando se toman acciones para investigar. Pero sí, ocurre de esa manera. Hay determinados, digamos que fraudes pequeños que la compañía entiende que es más caro investigarlos claro. eh, que justamente dejarlos pasar. Y habitualmente uno tiene como la idea de que en Latinoamérica vivimos sumidos en la corrupción y los casos de fraudes o incluso también en interacciones entre compañías privadas y compañías del Estado o gobiernos, ¿no? Estamentos así estatales se multiplican y son más frecuentes que en otros países. ¿Esto es así? ¿Lo tenés estudiado? ¿Se dan también en otros países? ¿Se dan en países europeos? ¿Se dan en países asiáticos? Generalmente los niveles de fraude y corrupción, cuando hablo de corrupción me refiero al Estado, Sí. son más altos en países pobres
en países en vías de desarrollo. Ujú. Diría que una correlación total entre la pobreza y el nivel de comisión de fraude y corrupción en cualquier país. Con lo tanto, Latinoamérica es uno de los países de los continentes, perdón, más corruptos. Europa del Este, África, claramente. Los niveles más bajos de corrupción, sabemos, son en lugares como Suecia, como Finlandia, Noruega, Claro. todos los países nórdicos. Después tenemos países como Estados Unidos o países desarrollados de Europa, donde los niveles de corrupción varían mucho también según la coyuntura, pero por supuesto son claramente más bajos que en el resto del mundo. ¿Y qué hace de pronto cuando tenés, y tal vez te pasó trabajando con multinacionales que tienen su oficina central y que sospechan que sus oficinas en otros países están percudidas allí por fraudes o por corrupciones y demás? ¿Cómo que se baja eso? ¿Cómo se investiga cuando tal vez los que están involucrados también son los mismos gerentes, ¿no?, de la compañía en una filial en otro país? Tal cual. Las empresas grandes en general tienen implementado un canal de denuncia formal. Este canal de denuncia formal, lo recomendable es que lo reciba el mensaje a alguien en casa matriz. Okay. De esa manera va a poder intervenir justamente, seguramente, el área de auditoría y contratarán ellos a alguna empresa independiente para llevar adelante una investigación o enviarán algún equipo de auditoría interna desde casa matriz. Eso sería lo ideal. El problema es que incluso empresas grandes no siempre tienen implementado un canal de denuncia formal, o el canal de denuncia formal muchas veces termina recalando en el mismo país donde está radicada la sucursal o la filial de la compañía. Con lo cual hay una gran desconfianza por parte de los empleados respecto de esto que vos mencionás, de hasta dónde puede estar involucrada o no la dirección de la compañía. Y ha ocurrido casos en los cuales la dirección local nos ha contratado para llevar adelante una investigación. Sin embargo, cuando uno llega a determinado punto, puede inferir que por acción u omisión la dirección está involucrada y no te queda La otra misma alternativa dirección que te contrató. O sea, la misma dirección que te contrata, después vos le empezás a investigar y decís, pero vos estás involucrado. Exactamente. Generalmente, si eso ocurre, es por omisión, no por acción. Claro. Porque te doy un ejemplo concreto. Un área de ventas que, con tal de llegar a determinado objetivo para cobrar un bono, generalmente hace pasar ventas que no son y después genera notas de crédito. Bueno, puede ser que la gerencia o la presidencia prefiera no ver eso, porque en algún momento le va a redundar en un muy buen bono, por una muy buena performance a fin de año, pero claro, el día de mañana eso va a generar un costo muy alto para la compañía. Entonces hemos visto casos en los cuales ha ocurrido eso, ¿no? De que el CEO miró hacia otro lado y eso generó que dentro del área de ventas hayan hecho una cantidad de fraudes impresionantes y hubo que ir directamente, recurrir a casa matriz para seguir adelante con la investigación. Claro. Y además me imagino también el empleado, ¿no?, que tal vez descubre por casualidad o porque está trabajando, qué sé yo, un empleado contable y de pronto se da cuenta de eso, ¿no? Y dice, ¿por qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? Me va a terminar perjudicando a mí, porque se da cuenta que evidentemente hasta la gerencia había estado mirando para otro lado, ¿no? Hay muchísimo temor en las empresas respecto de lo que nosotros llamamos, inspirándonos en aquel libro, robo para la corona. O sea, hay temor de que la gerencia esté involucrada, entonces eso genera el hecho de que la gente no denuncie los fraudes. Nosotros, cuando llevamos adelante una investigación de fraude, hay una fase del trabajo que tiene que ver con las entrevistas cara a cara con empleados que pudieran o no estar involucrados. Entrevistas en las cuales solamente se les pregunta, nosotros como empresa independiente, qué han visto,
cuáles son los problemas que piensan que hay dentro de la compañía, cuál es su interrelación con diferentes empleados dentro de la compañía. Y generalmente, siempre lo hablamos esto con los directores de las compañías, logramos acceder a información sensible respecto al hecho de fraude puntual, pero también surgen un montón de otros problemas que hay dentro de la compañía que por temor o por falta de un canal formal para evacuar todas esas dudas, esas preocupaciones, esos temores, Sí. Generalmente no se enteran directamente en el estrato más alto de la compañía. Hay como un divorcio muy grande entre los empleados de abajo y los directores de la compañía. No, la información realmente no llega hacia arriba. Entonces eso genera un desconocimiento muy grande de cuál es el clima laboral dentro de la empresa. Claro, claro. Y en los últimos par de años creció muchísimo el ataque informático, ¿no? El ataque o el de ransomware, ¿no? De pedir rescate por datos, de ingresar a sistemas y robar bases de datos y demás. Y muchas veces, ¿no? Y vos también lo debés saber por el laburo, en este tipo de casos hay empleados que son responsables, ¿no? O que también permiten ese tipo de ingresos o ese tipo por acción o por omisión, digo, ¿no? Ahí cómo se trabaja sobre eso. Los ataques tecnológicos, ya sea de negación de servicio, ransomware, phishing, vienen creciendo en todo el mundo de la mano de la tecnología. Por supuesto que el hecho de la irrupción de la pandemia y por el consiguiente, digamos, el crecimiento del home office, etcétera, disparó de manera exponencial el crecimiento de estos ataques cibernéticos, y por supuesto que las condiciones de seguridad, si antes eran vulnerables, imagínate post pandemia con la cantidad de ataques, han crecido muchísimos. Dentro de esos ataques, nosotros en ciberseguridad generalmente hacemos tres tipos de diferenciaciones. Por un lado tenemos la nube, por el otro lado tenemos los servidores físicos y por otro lado tenemos las redes. Claro. No todos tienen los mismos niveles de vulnerabilidad, y en algunos, por supuesto, el grado de connivencia con algún empleado interno es mucho mayor. Vamos a suponer que hablamos directamente de los equipos físicos, computadoras, laptops, servidores, etc. Por supuesto que si nosotros contamos con algún empleado infiel que tiene acceso a los servidores o a las computadoras y los puertos USB no están bloqueados, las sesiones muchas veces no quedan bloqueadas, y tenemos alguna persona que con el solo hecho de enchufar un USB baja información sensible, o empleados de baja categoría tienen acceso a información que resulta ser tremendamente sensible para una compañía. Bueno, claramente ahí vamos a hablar de un caso en el cual trabaja un empleado desleal con alguien externo a la compañía, que es el que se encarga de comercializar, por llamarlo de alguna manera, esa información sensible que ha sido sustraída de la compañía. En el caso de los ransomware o los phishing, generalmente son ataques que se hacen desde afuera y no siempre tienen algún nivel de connivencia por parte de alguien de la compañía. Son más automáticos, ¿no? Son más, se busca dispararle a un montón de empresas distintas. Exactamente, y hay empresas, como veníamos conversando, que manejan información tremendamente sensible, alojada sobre todo en las redes o en la nube. Los niveles de seguridad no son altos y nos encontramos con casos muy complejos de ransomware, en los cuales se piden rescates de muchísimo dinero. ¿Las compañías lo pagan o dicen, bueno, que se pierda todo? Porque sería más costoso pagar y no recuperarlo después. Nosotros desaconsejamos totalmente negociar o pagar un rescate. Eso genera, primero, que el hecho no se dé a conocer, lo cual es muy grave,
Ujú. Segundo, de que crece la organización fraudulenta que se dedica a Claro, este tipo de cosas, porque es una manera de financiarla. Eh, y tercero, puede volver a ocurrir, claro, sí, claramente, sí. porque No, ya no, sabe no sabés, cómo claro, funciona. si lo resolviste. Exactamente. Claro, nosotros los desaconsejamos totalmente. Y de hecho, por eso las estadísticas que hay dando vuelta respecto a la cantidad de fraudes informáticos no es del todo clara y es bastante Claro, más baja de lo que realmente ocurre. Eh, la cantidad digamos, de intentos de penetración por parte de hackers a empresas en países como los nuestros es varias por minuto. Es claro. impresionante, pero bueno, por supuesto que esto no se da a conocer porque tiene costo económico, tiene costo reputacional sobre todo, y bueno, las empresas no denuncian porque se dedican justamente a negociar por su cuenta, en vez Claro. de hacer la denuncia correspondiente en las direcciones de cibercrimen de las diferentes Pero después localidades. lo que te pasa es que, así como también con el fraude, ¿no? O la corrupción, después se destapa eso y el impacto para la compañía, para la marca, para su reputación y demás, muchas veces es demoledor, ¿no? Totalmente, como vos decís, sí, vamos a suponer que estamos hablando de una empresa pública, como dicen los americanos que cotiza en bolsa. Eh, el hecho de que haya acceso a datos de terceros tiene un impacto enorme, enorme para la compañía. Si esto se le suma el hecho de que la compañía eh, haya generado algún tipo de encubrimiento respecto a lo ocurrido, y esto puede tener un impacto en la acción, Claro, peor. que puede llegar a ser, como vos bien decís, demoledor para la compañía. Es importante meterse en el tema porque ninguna compañía está libre de que ocurra esto, tanto desde gerencias como desde empleados, como de interacción con gobierno y con privados. Matías, un placer charlar con vos y saber un poco más sobre estos temas que aparte están tan atravesados por la tecnología. Muchísimas gracias a vos, Santiago, y a disposición para cualquier duda. El fraude en la era digital se llama el libro de Matías Navón. Gracias, Matías. Abrazo grande. Abrazo grande, adiós. Y ahora ya es tiempo de irnos, pero antes te dejo un mensaje de IBM. La tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo, creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. IBM es líder en la inteligencia artificial de los negocios y va más allá, porque en IBM integran tecnología y experiencia proporcionando infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visita www.ibm.cl y descubrí cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor, creando juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Y hasta acá llegamos. Si querés seguir conectado a este circuito y a esta conversación, podés encontrar muchas más noticias en texplus.com. En Instagram me encontrás como Santiago Dorego, en todas mis redes con el mismo usuario, y todos los links a mis redes están en santiagodorego.com. Me dejas comentarios allí en mis redes y me comentás si ya estás conectado a Circuito Argentina. Chau, nos vamos a encontrar nuevamente el miércoles que viene.